Bienvenidos a La Piedra Cansada, en su cuarta edición. Hoy el programa cumple un mes y estamos acá con un escritor, ¿cómo lo podríamos definir? Polifacético es la palabra exacta. Un escritor que camina en la calle y que vive sobre todo, y que tiene cerca o más, vamos a que me corrija él, más de 20 publicaciones literarias, entre ellos poesía, ensayos, novelas. Entre sus poemarios sobresalen, por supuesto, el Carne Humana, que fue Premio Nacional de Poesía, su última novela, que es la peculiar Mata Gente, ¿no? Y vamos a saber acá, a través del programa, por qué es peculiar esta obra. Estamos acá con Rodolfo Ibarra, que estudió matemática pura, física, electrónica y comunicaciones, y tiene libros tan importantes como Ruptura del Eje, Carne Humana, que ya mencioné, y Sinfonía del Caos, entre todas sus 20 y tantas obras literarias. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bueno, gracias por la invitación, Jorge Ureta. Yo feliz de estar aquí en esta casa de la Federación de Periodistas del Perú, una casa que ha luchado contra la barbarie y contra a favor de la libertad de expresión en nuestro país, ¿no? Contento de estar aquí y dispuesto a responder todas tus preguntas. Sí, muchas gracias por esa acotación. 65 años de lucha de la Federación, ¿no? Justo quería empezar la entrevista haciéndote 3 preguntitas políticas, ¿no? Porque es importante escuchar sobre todo los pensamientos que tienes ahorita sobre la política actual, ¿no? La primera es, ¿con qué adjetivo tú crees que entre o está entrando a la historia el gobierno de Ollanta Humala, y sobre todo él, ¿no? ¿Con qué adjetivo podríamos calificarlo? No sé, se me ocurren en realidad muchos adjetivos, ¿no? Ya he escrito más de 100 adjetivos contra Ollanta, creo, ¿no? Entre ellos el de traidor, ¿no? El vendepatria, el de haberse pues rendido a los intereses foráneos, ¿no? ¿El adjetivo para el mensaje presidencial cuál sería? Es un mensaje pues burocrático, no aburrido, ¿no? Ese es para las masas es un mensaje somnífero. Aburrido, un somnífero, pues no ha logrado ningún objetivo en nada, ha aburrido a la gente, ¿no? Y no ha dicho nada importante en sí, ¿no? Lo que esperábamos que iba a decir, ¿no? Lo que se esperaba o se soñaba, ¿no? Porque sí, claro. No creo que esperábamos tanto. Hace 13 años cayó la última dictadura que regió el país. ¿Qué nos dice de la sociedad peruana que haya mucha gente con deseos de liberar a un genocida, o que muchos actores políticos y de prensa de esa época estén otra vez nuevamente en la pantalla como líderes de opinión o líderes de la sociedad peruana? ¿Qué nos dice de nuestra sociedad? Lo que pasa es que cae pues el fujimorismo. Bueno, Fujimori renuncia de Japón y todo ese partido huyen como ratas, ¿no? Las caras visibles, digamos, del fujimontesinismo, pero en realidad toda la estructura que constituyó Alberto Fujimori, incluyó su constitución, ¿no? Sigue vigente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente se están reciclando, obviamente, otra vez y están otra vez tomando el poder, entre comillas, ¿no? O sea, que siempre lo han tenido. Ese es el punto. Entonces necesitamos, pues, urgente una nueva constitución y necesitamos, pues, expectorar de una vez a todos estos miserables que están ahí entornillados, ¿no? Desde el fujimontesinismo, ¿no? Y que son claros, ¿no? Son elementos claros que se les ve y están ahí, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Bueno, la Convención de la Verdad y Conciliación, que ha sido muy polémica por muchos sectores políticos, tiene muchos cuadros estadísticos, ¿no? Que son reales, y hay un cuadro estadístico que a mí me asombra mucho y que siempre lo menciono, que son 300 niños desaparecidos por parte del gobierno de los años 90. 300 niños desaparecidos, ¿no? ¿Hay que olvidar esto para encontrar el supuesto perdón y unir al país? ¿Tú qué crees de eso? Porque hay mucha gente que dice hay que perdonar todo, ¿no? Hasta 300 niños desaparecidos por parte de un... No, lo que pasa es que las cifras se ocultan en este país, ¿no? O sea, en el año 89, 90, 91, la mortalidad infantil en nuestro país era de 80.000. 80.000, entre 60.000 y 80.000 niños que morían anualmente por cuestiones que el Estado debería haber satisfecho. Es decir, esa cantidad de niños, que es casi el costo de toda la guerra interna, es lo que morían y mueren, ¿no? Ahora debemos estar en 20.000 o 30.000, no sé, según dicen las cifras, ¿no? Pero eso nadie lo ha dicho. No, ahora si seguimos escarbando en las cifras, pues vas a encontrar, por ejemplo, que en toda la guerra interna hay 4.600 fosas comunes. ¿Y quién las hizo? ¿No? ¿Quién las hizo? Se supone que el Estado, pues, y nadie quiere hablar, ni siquiera las grandes comisiones de derechos humanos hablan claro aquí. Entonces, las cifras que supuestamente son las que hablan sin esa tensión, ¿no?, humana que uno tiene de rabia, simplemente son cifras. Pero ahí están, pues, ¿no? Revisémoslas y vamos a encontrar grandes verdades, ¿no? Las necesarias para salir adelante, ¿no? Sí, y es por eso que empezamos con 3 preguntas políticas contigo, porque hay que siempre revisar esto, ¿no? Lo que nos rodea, a los escritores, al pintor, al artista en sí, lo que lo rodea es la política, ¿no? Por eso. Pasamos a la literatura y te pregunto a una pregunta media graciosa que he hecho, pero que quiero plasmártela, que es
para ti las letras son un néctar de vida eterna porque tienes 44 años y reflejas, irradias y te ves joven, ¿no? Bueno, yo escribo pues de muy niño, aprendí a leer y escribir a los 3 años. Yo escribí un diccionario, por cierto. ¿A los 3 años empecé a escribir a los 3 años. Okay. Y entre los 5 y los 8 años escribí un diccionario, tratando de buscar las palabras. Y curiosamente hace poco encontré, ¿no?, un cuadernito donde yo apuntaba y definía cada letra, cada palabra desde mi perspectiva de niño. A partir de ahí generé, ¿no?, en mi mente una cosmovisión de lo que yo quería hacer, lo que yo iba a hacer. Y así fui plasmando mi carrera, digamos, de escritora. Sabemos que en los países del tercer mundo no existe carrera de escritor, ¿no? Es como andar al garete, ¿no? Como decíamos hace un rato, publicar libros, okay, es como un salto al vacío, ¿no? Nadie nos cubre, nada, o sea, no hay ni el Estado, no hay nada que te dé nada, ni siquiera digamos, algún beneficio para atenderse en el hospital o medio pasaje, esas cosas no existe. Entonces, por eso digo que seguirá siendo un salto al vacío el hecho de ser escritora. ¿Por qué me veo joven? No sé, será porque de repente tengo una dieta muy especial, de repente a pesar de todos los avatares de la vida, el dolor, ¿no?, que eso costó vivir los años 80, los 90 y todo, yo persistí, ¿no?, en la verdad. Y yo creo que al final la verdad es la que te da la luz, ¿no? Seguir en la verdad aún. Como decía Nietzsche, tienes que decir la verdad aun cuando tengas que doblarte, ¿no? Aunque tengas que quebrarte. Y yo siempre he dicho la verdad, ¿no?, en las peores condiciones, ¿no? Y en situaciones realmente difíciles que me ha incluso apartado de amistades, ¿no? Claro. Por seguir diciendo la verdad. Y aquí estoy, ¿no? O sea, la verdad te mantiene joven. Sí. Está muy bien. ¿Por qué no? Hablando de amigos y de contrincantes literarios, entre comillas, ¿no? A Héctor Yapabri le hice una pregunta hace 2 semanas, estuvo por acá, y te la voy a transmitir a ti, ya que también tú realizas ensayos, ¿no?, además de poesía. ¿Hay o no hay una similitud entre la poesía y el ensayo? Y si la hay, ¿cuál es el eje central? De hecho que hay un nexo entre la poesía y el ensayo. De hecho que toda poesía en sí es un ensayo. Ahora, no todo ensayo necesariamente es una poesía. Habría que revisar los textos de Montaigne, ¿no? O Montaigne, o como quieras decirlo, ¿no? Acá en español me licencio a decir Montaigne. Entonces, yo creo que ahí el vínculo es la palabra. O sea, la forma como tú escribas, cómo construyas el mundo que te rodea, cómo defines ese mundo, con qué palabras, en qué forma es lo que va a unir, lo que va a hacer el cruce del puente entre la poesía y el ensayo. Definitivamente hay un vínculo. Obviamente, en el caso del ensayo, uno percibe la realidad directamente y tiene que resaltar la realidad. En el caso de la poesía no es necesario resaltar la realidad, puedes resaltar el ensueño, ¿no? La magia, ¿no? La luz, ¿no? La fosforescencia, la luminiscencia, qué sé yo. Entonces aunque sí he encontrado algunos trabajos de Rodolfo Mía, por ejemplo, que es un ensayista que escribe sobre deportes y sobre otras cosas, claro, que tiene una magia en sus textos. Escribe ensayos, pero se pueden leer como poemas, ¿no? Unos textos que escribe a su equipo, con Alianza Lima, una cosa así, y tú lo lees y tiene un efecto poético, cosa que se ha encontrado en escritores como Larra, por ejemplo, ¿no?, que es el padre de toda esta onda, ¿no?, de estos textos que se escriben de las vivencias diarias, ¿no? Fabuloso Larra, o los textos de aquí en Perú de Héctor Velarde también, no encuentras esa magia, ¿no?, que son pequeños ensayos, pero que pueden ser poemas también, ¿no? Hay un quiebre ahí, ¿no?, que se percibe, ¿no? Sobre su espíritu en sí. O claro, sobre el manejo de la letra. Son las dos cosas, en realidad. Es intrínseco, ¿no? Es intrínseco, claro, uno al otro, ¿no? El manejo de las letras es como decir, para lograr a manejar las letras, no es como esos manuales para aprender a manejar un auto, ¿no? Aprende esta escuela de choferes que hay acá, ¿no? Galvez, que crea acá, claro, en Guzmán Blanco, ¿no? En 2 días te enseña a manejar un carro. Igual, para escribir o sea, no se aprende a escribir en 2 días. Exacto. O sea, ni en 100, ¿no? O sea, es una cosa que es una evolución, ¿no? Es decir, Ibarra a los 20 escribe mejor que Ibarra a los 10, Ibarra a los 30 escribe mejor que Ibarra a los 20. Ahora, pero tampoco es tan así, tampoco es tan mecánico el asunto, ¿no? Quizás sea la posibilidad de manejar mejor las técnicas o las letras, ¿no? O sea, la curva de Gauss no se cumple. Claro. Sí, de hecho acá es la lectura. O sea, la lectura es el final lo que a ti te va a dar el manejo de la palabra, ¿no? O sea, todo lo que tú hayas leído, matemática, física, ciencia, biología, no sé, estas neociencias que hay, ¿no? Claro. O paraciencias, ¿no? Que, te van a ayudar a que tú tengas los recursos mínimos
para poder construir un nuevo texto de todo eso, ¿no? Yo pienso que el que no lee no va a escribir bien, pues. Por supuesto. Claro, o sea, al final, como hablaba el otro día con otro amigo, escritor, las reglas gramaticales, si las estudias en seco, es decir, cómo se pone el punto, cómo se pone la coma, etcétera, etcétera, no se te queda en la cabeza, se te queda cuando lees. Exacto. Cuando lees y ves que un escritor ha puesto bien el punto, bien la coma, ha usado bien los paréntesis, etcétera, esas cosas repetidas veces, viéndolas repetidas veces, se va grabando en el cerebro, ¿no? Y eso es lo que al final te da la precisión, el manejo del lenguaje, ¿no? Qué poner, qué no poner, cuándo usar las metáforas, cuándo usar ciertas figuras literarias, por qué no usarlas, ¿entiendes? O sea, todas esas cosas se da a través de la lectura, ¿no? Ok, volviendo a la magia, bueno, yo siempre relaciono la magia con la poesía. Hay esta discusión siempre de la poesía comprometida o no comprometida. ¿Existe la poesía no comprometida? Toda poesía en sí es comprometida, ¿no? O sea, la palabra en sí denota una cuestión política y alguien que quiere evitar lo político, pues ya está haciendo política. ¿No es cierto? Ahora, a veces se confunde esta cuestión de lo partidario, ¿no? Con lo ideológico. O sea, toda poesía es ideológica, pero no toda poesía es partidaria. O sea, hay los que tienden a las poesías partidarias generalmente son los que desembocan o encallan en la poesía panfletaria. Claro, y es lo que no se quiere, ¿no? Engels ya hablaba de que no hay que ser panfletarios, decía, ¿no? Él luchaba contra los escritores panfletarios. Claro. Entonces hay que ser, definitivamente yo creo que todo escritor tiene cuestiones ideológicas, ¿no? Hasta los que escriben sobre las nubes, claro, o los que escriben sobre las lágrimas, ¿no? O, no sé, sobre cualquier cosa que tenga que ver con los sentimientos humanos, es imposible, es indesligable el principio ideológico. Ahora, si tú escribes, digamos, sobre el dolor de muelas, cuando en la puerta de tu casa están matando a tus vecinos, cuando está entrando la policía y se está llevando a tus hermanos, esa poesía que dice que no es ideológica es mucho más ideológica que la otra, claro, porque esa es la poesía de la negación de la realidad. Okay. ¿No es cierto? Esa es una cuestión que yo siempre he discutido y sigo defendiendo, la libertad de hacer las cosas, pero la libertad de no perderse lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Porque uno es testigo de su tiempo. Perfecto, y a su tiempo se debe. Ese es el punto, ¿no? Para cerrar este bloque, Rodolfo, ¿se puede escapar de la negación? O sea, ¿podemos llegar a hacer poesía panfletaria sin darnos cuenta? Yo creo que sí, mucha gente escribe y no se da cuenta, ¿no? Escriben casi por inercia. Entonces no persiguen la realidad, pero yo creo que cuando uno conversa, cuando uno investiga, uno ya sabe, ¿no? Qué cosa hacer, qué cosa no hacer. Ahora, la poesía panfletaria es tan desdeñable como la poesía que no quiere ver su realidad, ¿no? Esa poesía autofágica, ¿no? Autómata, digamos, que no quiere ver lo que está ocurriendo. Esos dos extremos son terriblemente fatales para una buena poesía, para una buena escritura, ¿no? Lo correcto es conocer, y si ya has optado por la negación de la realidad, entonces tienes que asumir de que estás siendo un escritor reaccionario, ¿no? Ese es el punto. Exacto. Bueno, volvemos con La Piedra Cansada con Rodolfo Ibarra. Primeros apuntes sobre la estética del movimiento Hora Cero. La vastedad y la complejidad de la experiencia humana de este tiempo es tal que no puede ser registrada cabalmente por una poesía estrictamente lírica. Solo una poesía que integre y totalice puede incorporar y ofrecer un válido registro de la experiencia de este tiempo sacudido por todo tipo de conmociones. No hay lamento, entreguen júbilos poemas. Todo el orbe es poesía, todos los objetos, los sucesos, los hechos históricos del mundo y de la individualidad merecen ser expresados con el ojo crítico de la historia. Volvemos acá a La Piedra Cansada y estamos con Rodolfo Ibarra, que también estudió comunicaciones, Rodolfo. ¿No estudiaste comunicaciones? Sí, estudié periodismo en la escuela de periodismo, que era una escuelita en ese tiempo, ¿no? Que quedaba en la residencial San Felipe, ¿no? En la calle Costa Rica, recuerdo. Era una casa, ¿no? Una casa en donde todos nos conocíamos, ¿no? Entre todos, pues, ¿no? Entre todos, claro, una casa de 2 pisos, ¿no? Partiendo de ese punto de encuentro entre los dos, porque yo también soy periodista, García Márquez, el respetado García Márquez, decía que el periodista que no se indigna con una situación indebida no es un periodista, ya que él debe poder transmitir esta información, y que el periodista que debe transmitir una información debe denunciar, sobre todo, ¿no? Cosas indebidas. ¿Eso te traslada también a la poesía? Y si tú crees que se traslada a la poesía, ¿qué pasa con nuestra prensa y la poesía actual peruana, que vemos a veces una nulidad de indignación?
Yo creo que esa frase de García Márquez está tomada de una otra frase de Sartre, ¿no? Sartre era el que se refería a quien no se indigna ante la realidad, algo así, ¿no? Y que termina siendo como una especie de miserable, ¿no? Exacto, como un miserable. Entonces, claro, entonces ese punto me parece también importante, porque lo que ocurre en nuestro país, que no exactamente trascienden los periódicos, ¿no? Hay que entender también que los periódicos son empresas y como tales responden a intereses particulares, que hay una verdad que a veces está soterrada, está oculta, amordazada o secuestrada, ¿no? En el caso de algunos periódicos, bueno, también se da el caso de que sí hay una verdad. Entonces yo creo que en cuanto a esos periódicos que dicen la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos y creo que toda persona consciente, pensante, que es semoviente, que sabe lo que ocurre, no puede negar y tiene que tomar partido por la verdad, ¿no? Ese es otra cuestión de que a veces se discute y a veces se queda en la nada, ¿no? De que cada quien tiene la libertad de decir lo que quiera, ¿no? Esa expresión que siempre se habla, ¿no? Cualquiera tiene la libertad de decir lo que quiera, ¿no? Pero ya cuando tú eres tienes una autoridad, eres un periodista, claro, te comprometes con la verdad y te comprometes con un pueblo, solo te queda decir la verdad. Lo otro es estar engañando a las masas, ¿no? No se puede caer en eso. No se puede caer en eso, por supuesto que no. Pero hay una excusa que siempre he escuchado, y bueno, voy a sacar una pregunta momentánea, que es, cuando esta verdad amenaza tu situación económica. Porque muchos escritores, como tú sabes, muchos escritores han acabado muy mal, ¿no? Sí. Muy mal, padecen la situación económica. ¿Este costo es necesario? ¿Totalmente necesario? Es que ahí es donde se prueba a las personas, ¿no? Yo recuerdo que en el año 91 presentamos unos textos, unos libros, una performance en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Galería del Túnel, 1991-1992, y cuando estábamos en plena presentación entró el ejército con los rifles. Wow. Nos encañonaron a todos y yo persistí y dije, no, acá no nos van a callar, tenemos que seguir la presentación, ¿no? Mientras nos apuntaban con los rifles en la nuca, nosotros seguimos la presentación hasta el final, porque era un acto poético, porque era un homenaje a César Vallejo, ¿no? Y en un instante uno de los soldados, que no saben obviamente nada de poesía, cogió uno de los textos y había pues uno de los textos, hay un texto de César Vallejo que dice que el poeta saluda al sufrimiento armado, claro, que es un texto de Vallejo, y nos querían llevar a todos, ¿no? Algunos nos golpearon y todo, ¿no? O sea, esas cosas, pero yo digo, eso es como una anécdota, pero yo digo, uno se fortalece en esos instantes, ¿no? Yo he tenido que renunciar muchas veces a trabajos, ¿no? Por cuestiones ideológicas, porque mis principios no van con esas casas editoras, periodísticas, ¿no? Entonces, ahí es donde creo yo se forjan los verdaderos espíritus, ¿no? Las verdaderas personas que van a ser, digamos, un símbolo, guía, digamos, si se quiere, en un proceso de cambio verdadero, ¿no? Justo hablando de guías, vamos a escuchar un poco sobre el homenajeado Juan Ramírez Ruiz, poeta chiclayano, ¿no? ¿Debe ser el mejor poeta de Chiclayo? Sí, es uno de los mejores poetas del Perú, ¿no? Nuestro amigo Juan Ramírez Ruiz, escritor de Por un par de vueltas por la realidad, Vida perpetua y Las armas molidas, ¿no? Justo vamos a escuchar un poema de él. Encuentro con el terror. A ti te conozco, terror. Te conozco. Tú preguntabas por mí, hurgando en mis ojos, como una luna chueca. Y yo a ti te encontré, mirando suelo y cielo, solo, buscando mi error en las dos manos. Tú querías matarme con astros discos, tú columpiabas mi mente expelida por un golpe. A ti te conozco, terror, te conozco. Pero si oscuro va el bosque, lo que ocultas aquí está. Ve más oscuro todavía, y remolino de hechos que vomita, un incendio antropomórfico. Mi cuerpo, como látigo, se agitaba contra mí, con el peso del ojo. Te conozco, terror. Tú ya no puedes mi mente columpiar. De Las armas molidas, 1996. Seguimos acá con Rodolfo Ibarra. Justo habíamos escuchado al homenajeado Juan Ramírez Ruiz. Cuéntanos un poco,
de tu relación con Juan, Rodolfo, que nos dejó hace ¿cuántos años? Ya son varios años, son ¿no? varios años, ¿no? En realidad no hay una fecha exacta, pero bueno, la fecha sí, porque él muere, lo entierran pues a escondida, no se sabía, Exacto, como sí. NN, ¿no? Es un poeta enorme que fue enterrado como NN, y que sí. por la búsqueda de los amigos y la familia se llega a encontrar el cuerpo muchos meses después, y se hace un homenaje, ¿no? A este gran poeta Juan Ramírez Ruiz, uno de los grandes poetas de Hora Cero, Exacto. ¿no? Del grupo Hora Cero, y que nos brindó 3 grandes libros, ¿no? Cada libro de él es una gran propuesta, ¿no? Si tú revisas bien sus textos, yo recuerdo mucho el de por un par de vueltas por la realidad, porque fue un texto que yo leí en la Biblioteca Nacional. Yo iba a la Avenida Bancay a leer libros, eso era en la época de colegio, ¿no? Claro, 8.3, 8.4, y iba a leer libros. Y yo quería una copia de ese libro, un profesor nos había recomendado, pero no sacaban copias de libros íntegros porque eso no está permitido por la ley. Entonces tampoco tenía mucho dinero, digamos, hace poco para sacar libros, Claro. fotocopia todo un libro y saqué unas cuantas páginas y el resto del libro tuve que escribirlo a mano, ¿no? Wow, lo escribiste a mano. Claro, lo escribí a mano, que lo tengo todavía guardado, ¿no? Lo escribí a mano Es una joya, en la misma Biblioteca Nacional, y me gustó mucho ese libro, ¿no? Me gustó mucho. Y bueno, y ahí Vida Perpetua, que es otro gran libro de propuesta, ¿no? Medio dadaísta, con fórmulas a lo Rayuela de Cortázar, ¿no? Con algunos quiebres y con una numerología para ir intercambiando como una especie de poliedro, ¿no? Claro, Es un excelente libro. Y bueno, Las Almas Molidas, estoy siendo sincrético, ¿no? Porque Sí, yo claro, sé que claro, estamos sí, tratando de entrar todo lo que hay que decir en 45 minutos. Bueno, Claro. en Las Almas Molidas hay una propuesta de lenguaje, ¿no? Una trastocación del lenguaje y una nueva forma de entender la poesía, ¿no? Con un ya uso de códigos, de símbolos, ¿no? Que me hace recordar a esta chica de la Jara, ¿no? Un poco la reinterpretación de la escritura de los incas, ¿no? Exacto, Y claro. todas esas investigaciones que tenía ya Juan Ramírez Ruiz. Con eso hablamos muchos años antes de que él se publicara ese libro, ¿no? Wow. Hablamos de eso y otros textos más que él tenía, que se le perdieron en un taxi. Me recuerdo que yo le ayudé a poner los avisos en el centro de Lima, ¿no? Pegándolos en los postes para ver si se recuperaba ese libro, ese que se perdió, no sabemos. Se perdió un amigo, entonces. Sí, pues, bueno, a todos se nos pierde algo, ¿no? Sí, yo también he perdido libros, pero bueno, ya son... ¿Cuántos cosas. libros has perdido más o menos en tu vida? Yo he perdido 2. Mi primer poemario, que me lo robaron, y siempre lo he denunciado, me lo ¿Te robaron. lo robaron? Sí, en la avenida Bancay con Ya. el Girón Puno. Yo venía paraba siempre pues en las rejas, ¿no? Claro, Es un claro. lugar donde la gente iba pues a disipar sus penas, digamos, ¿no? Y a conversar de A literatura, ¿no? Esta cuestión. Y saliendo en la madrugada casi por la Plaza San Martín, yo siempre pasaba pues por la puerta de la NEA, ¿no? El Girón Puno 421. Wow. Porque la NEA pues era el lugar de reunión de los escritores y poetas de esos años. Punto de encuentro. Y saliendo a Bancay, yo tenía una bolsa incaica, ¿no? Y me arrancharon pues ese libro escrito a mano y escrito a máquina de escribir, ¿no? Se perdió ese primer texto que yo todavía era inédito y era un texto que estaba preparando para publicar. O sea, mi primer libro a publicar era un libro de cuentos. ¿Un libro de cuentos? Sí, era un libro de cuentos y si se perdió, yo anduve deprimido y traté de reescribir ese Eso, texto, pero exactamente. no lo pude hacer, pues no Claro, tenía no. tan mi imaginación, mi capacidad de recuerdo no era tan exacto, ¿no? Obviamente hice una cosa, pero no me satisfizo y lo dejé ahí. Y opté por la poesía porque, bueno, en esas épocas de pérdidas yo decía, si se me va a perder algo, mejor que se me pierdan poemas, pues, porque los poemas buenos, ¿no? Se marcan el sentido de los sentimientos y como Claro. se marcan ahí, es más fácil de recordar, ¿no? Además, la poesía es como hojas de otoño, dicen, ¿no? Sí. Tiene que volar y que caiga en otros espacios. Sí, claro, pero yo escribo todo siempre de todo, ¿no? Todo, Claro. poesía, cuento, ensayo, ¿no? Y novelas también que están ahí. Y después lo otro que se perdió es otro libro de poemario, pero no me siento mal porque No te creo duele que es que está bien que se haya perdido. Aparte de otro libro que yo le di a este poeta de Camión Editores, ¿no? ¿Ya? Le di un libro y se murió. O sea, el editor se murió, se llevó al cielo mi libro, ¿no? El original de una fracción del texto que después convertí en Construcción de Minotauro, que antes Claro. era Alas de Minotauro. Ah, ya, ok. ¿No? Se murior mi gran amigo Ruiz, Ah, ¿no? sí, pues. Y se llevó el texto y se perdió, se llevan las fotos originales, textos también originales que le llama que escribiste y nunca más lo volví a encontrar. Wow.
Pero bueno, pues son cosas que le suceden a todo escritor, creo que tiene años en esto, ¿no? Claro, es parte Es parte del de, pues, trajín, ahora ¿no? ya menos mal la tecnología nos da USBs y Nos podemos ayuda, guardar ¿no? en los servidores. Los servidores, claro, ¿no? en discos, quemar en discos, ¿no? Ya esas cosas ya las tengo previstas, ¿no? ¿Y cómo es tu relación con la tecnología actual? Fue difícil, ¿no? Yo era una persona que he escrito en cuadernos, ¿no? Claro, Yo claro, por siempre eso te cuando voy a mi pregunto. casa le enseño a la gente los cuadernos que tengo. Yo sí escribí en cuadernos grandes, esos cuadernos universitarios que eran anillados. Ya, claro. Ahí tengo alrededor de 33 cuadernos anillados, escritos a puño y letra, de textos que muchos de esos textos no los he editado, no, algún día los revisaré y veré qué pasa. Y escribí a máquina de escribir. No, escribí en una Olivetti, tenía una Remington también que al final terminé vendiendo a un amigo, ¿no? Estaba tan necesitado y se lo vendí a un amigo. ¿A quién? A Carlos Carnero. Bueno, ya, paréntesis. Cuando lo quieran recuperar. Si algún día se lo voy a comprar, ojalá me permita recuperarlo. Y otras máquinas de escribir que siempre compraba, porque las máquinas de escribir no me duraban. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque escribía yo pues todo el día. Wow. O sea, yo escribía desde la mañana hasta la noche y se malograban pues las teclas, no sé, me acuerdo que había en esas épocas los carretes de tinta se acababan, claro. Y había que ponerle betún, ¿no? Porque no había para comprar tanto, eso yo claro. Con el betún de zapato le echaba, pues, ¿no? Le pasaba y con eso escribía, ¿no? Se digitaba las letras en el papel, ¿no? O sea, y escribía sin espacio, ¿no? Para poder ganar hojas, ¿no? Y así, bueno, pues, ¿no? Así nos fuimos haciendo escritores, pues, ¿no? No, o sea, rompiéndonos los dedos, malogrando máquina de escribir, y bueno, peleándonos también, pues, que es la normal entre los escritores, ¿no? Sí, es normal. Justo es lo último que me acabas de decir, esto del betún y estas anécdotas. Sí, es muy difícil ser escritor cuando no se tiene una situación económica regular, ¿no? Siquiera. Muy difícil. Es casi imposible. Bueno, tú muestras porque tienes una trayectoria ya de muchos años, pero es muy difícil. Es difícil, sí, ¿no? Pero no imposible. Yo creo que el que quiere escribir, escribe, ¿no? En cualquier condición, bajo cualquier sistema, ¿no? Yo he escrito en las peores situaciones, ¿no? He escrito en las peores situaciones inimaginables. Como te contabas un rato, un escritor grande, amigo nuestro, recogía fierros. Recogía pernos y fierros para venderlos porque no había trabajo. Y después se subempleaba haciendo taxi, como hacen muchos escritores. Pero lo loco de todo esto, no sé si lo loco entre comillas, esa palabra tan popular, es que estos escritores son buenos, o sea, tienen profesión y todo, pero no quieren venderse al sistema, pues, no quieren ser parte de la maquinaria que exprime, que explota, ¿no? Al ser humano. Entonces prefieren estar al margen como yo, ¿no? Yo he tratado hasta lo más posible de mi espíritu ser una persona independiente, lo correcto que significa la palabra independiente, ¿no? O sea, estar al margen de todo, defender mis ideas y no venderme a un sistema caníbal, ¿no? Seguir yo siendo yo, publicando mis libros sin que nadie me diga nada y estar siempre al margen. Ese es un principio. Exacto, dijiste una palabra muy buena, seguir siendo uno mismo, ¿no? Seguir siendo uno mismo a pasar los años y a pasar las circunstancias que vengan, ¿no? Volviendo un poco a Juan Ramírez Ruiz, él hablaba de la poesía totalizadora. Sí. Más o menos, yo sí conozco más o menos a qué se refería, pero explícanos un poco tú ese término. Bueno, eso se ha discutido, ya se ha hablado, ¿no? Sobre la poesía integral, la poesía total, ¿no? Es que era una poesía que un poema podría destruir a una novela, ¿no? Que un poema podía significar más que un ensayo, más que todo. Y creo que todavía es válido, ¿no? Todavía es válido los principios que escribió Juan Ramírez Ruiz, bueno, con Jorge Pimentel, ¿no? Claro, son válidos todavía, ¿no? Yo creo que sí es posible, que existen poemas que tienen la fuerza, que tienen la energía, mucho más que una novela, ¿no? Más bien ahora hay muchos escritores que escriben novelas, pero son novelas vacuas, novelas vacías, ¿no? Son novelas flatulentas, ¿no? Novelas que se hacen simplemente para satisfacer, digamos, el gusto comercial, ¿no? Las temáticas comerciales, ¿no? Homosexualidad, perversión, drogas, etcétera, etcétera. No estoy tratando de ser homofóbico, sino que pero la novela que plantea ese recurso simplemente no como análisis, sino como burla, como parte de como anécdotas a veces, ¿no? Que hace Bailey, por ejemplo, no trasciende, pues, ¿no? Ese tipo de novelas no trasciende. Ha pasado a perder mucho la idea contra la anécdota, ¿no? O sea, piensa que el escritor contando su anécdota, contando anécdotas de otras personas, va a ser más importante que contar la idea en general de la obra, ¿no? Sí, bueno, lo anecdótico está, pues, ¿no? Sí.
Pero Donde debe Náutico tener, un, sí, no- debe no- tener un segundo plano, ¿no? Sí, debe pasar al segundo plano, Sí. creo yo. Volvemos acá en La Piedra Cansada con Rodolfo Ibarra para hablar de su libro Mata Gente, un libro muy peculiar. El único amor posible entre una estudiante en la Academia de Decoración y Artesanía y un poeta latinoamericano. Y aquí conmigo tuve falta un brillo. Tú quiero dejarlo todo. Tú quiero encerrarme en la cabina de una discoteca, escuchar tú y tú discos. Después, comprar los últimos larga duración de Juan Manuel Serrat. O mejor, no, coger 3 vestidos, 2 pares de zapatos, tú y dejar el trabajo, y lárgate, y dejarlo todo, mi colchón, mi mesa, mis piernas, mis manos, mis testículos, y dejarlo todo, todo. De Un par de vueltas por la realidad, Lima 1971. Bueno, seguimos acá con Rodolfo Ibarra y vamos a hablar de su libro Mata Gente, un libro peculiar. Ahorita nos vamos a enterar por qué es peculiar. Y quería leer un párrafo que está en la contratapa del libro de Diego Treyes, que fue finalista, ¿no? Estaba siendo finalista el último Rómulo, ¿no? Ah, sí, ha sido finalista en el Rómulo Gallegos 2013, ¿no? Ujú. Dice, visceral, desmesurada, profundamente misántropa. Mata Gente es una de las pocas novelas peruanas que se ha atrevido a clavar las garras en el género gore. Y lo hace con las mejores armas. El lector que se atreva podrá percibir que bajo el caos y el desorden late algo importante. Rodolfo Ibarra no va a soportar términos medios, totalmente gore. Y así se ha promocionado y así se ha llevado y así se reconoce a esta obra, ¿no? Que tiene un año de publicado, si Sí, no me sí. equivoco. ¿Okay? Justo a eso vamos, ¿no? Yo te lo voy a presentar así, ¿no? Es una obra, se le presenta como la primera y única novela gore en el Perú, ¿sí? El verbo único ya tiene un peso importante, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo tú tomas saber, ¿no? Que es la primera y única obra, novela gore escrita en el Perú. ¿Cómo lo tomas ese peso? Porque es un peso, ¿no? Ser el primero. Sí, ¿o no? sí. Yo hablaba antes con otros amigos sobre el género gore en literatura. Y no hay novelas, pues, no hay novelas, supuesto. o sea, hay unos cuentos de Carrillo, ¿no? Por ejemplo, que son de estos cuentos, que él escribió sobre cosas sórdidas, pero son cuentos, no son novelas, ¿no? Claro, claro. No, igual de Montoro tiene una novela muy subterránea que también a un amigo me habló que tenía algo de gore, pero no es gore, pues no son novelas que tienen algo sangriento, algo sórdido, pero que no es gore. Esta novela sí es gore desde un inicio. De Montoro me estaba refiriendo a Yo fui mendigo, ¿no? Claro, te referías a Yo fui mendigo. Justo Sí. a eso vamos. ¿Qué ingredientes tiene que tener esa sopa, ponte, como para hacer una novela gore? El año 1956, Gordon Lewis, gran Gordon Lewis. fue el que hizo la primera película gore, ¿no? La fiesta se llamó la Blue Feast, ¿no? La fiesta sangrienta, una cosa así, ¿no? Y él planteó unas cosas que muchos teóricos han ido definiendo, lo que es el género Claro. gore, que es un género sangriento, un género sórdido, pero de sangre, estamos hablando de Quechua, ¿no? No de la sangre así, de los crímenes de la cantuta, esa sangre no, eso no. ese es no me estoy refiriendo al snuff, estoy refiriendo a esta magia del cine y de la literatura que te permite describir sobre sangre, pero a la vez ironizar sobre eso, ¿no? Exacto. Ironizar al personaje. Este libro, Mata Gente, tiene un personaje que es realmente detestable en todos los términos, ¿no? Es un super Atok, es un personaje que es racista, que es fascista, que reniega el sistema, que odia a todo el mundo, es misógino también. Y es un monstruo. Es un monstruo. Claro, yo he Sí. querido definir a través de Atok todas las cosas a las cuales yo he combatido o combato hasta ahora, ¿no? Entonces, he centrado en un solo personaje y decía, este personaje tiene que ser así, tiene que tener todo lo que yo detesto. Generalmente todos los escritores se proyectan en su personaje, es decir, ellos son, ¿no? Sí, No, ellos son los personajes, ¿no es cierto? Horacio Oliveira es Julio Cortázar. Claro, claro, No, pero claro. acá no, acá Atok es el yo no soy de Rodolfo Ibarra, yo no soy esto. ¿Entiendes? Eso es lo que yo quise un poco entre bambalinas, entre letras, Claro, sí. hacer, ¿no? Era un monstruo que descuartiza, que mata, que viola, ¿no? Y que se zurren todas las reglas de una sociedad. Justo a eso iba una pregunta dentro del Mata Gente, que es, ¿qué tan difícil es construir un monstruo como Atok, ¿sí? Ujú. Y si has podido controlar, cuando escribiste el libro, si lo pudiste controlar, o él te controló a ti por momentos, porque tú sabes que siempre hay una pelea entre el personaje de una novela Sí.
a veces trastorna un poco al escritor, ¿no? O eso a veces ha dado. En tu caso, ¿cómo fue esta relación? Uno primero deja fluir, ¿no? Deja fluir las cosas. Yo tenía algunas teorías, porque este libro tiene tres niveles, ¿no? O sea, hay un nivel poético, donde hay unos textos que escribe ya Toja encerrado en el frenopático, ¿no? Y unos talleres que le hacen a los locos para, aliviarse de su furia. Entonces él escribe unos textos, y esos textos tienen sus capítulos aparte. Después tiene un nivel lúdico, un nivel de inteligencia, donde el monstruo construye o da pautas para asesinar. ¿No? Y de ahí viene el subtítulo de manual para cometer un crimen. En realidad era manual para cometer un crimen perfecto, pero me quité el término perfecto porque me parecía ya muy manual, ¿no? y la otra parte, la tercera parte es la novela en sí, ¿no? Escrita en 13 capítulos y un bonus track. Esos capítulos se interrelacionan y van intercalados unos detrás de otros. Bonus track supongo por el término musical, ¿no? Porque muy pegado al gore. Sí, el bonus track es porque es una habiendo acabado la novela, yo escribí un texto más para darle el soporte del último día, ¿no? El último día de Atok libre, ¿no? Porque supuestamente Atok está encerrado, un frenopático, y de ahí escribe y de ahí hace sus postulados, pero el último día vivido es lo que narra el bonus track. Sale. Sí. Pero volviendo a tu pregunta, obviamente todo escritor tiene que tener la mano fuerte, o sea, no puedes permitir que el personaje te desborde. De hecho que sí te desborda, ya sabemos, pero en la práctica, en la escritura en sí, tú eres el que tienes el control, ¿no? Tú eres el que tienes el control, o sea, el perro que le habla a Unamuno en Niebla, o sea, ese perro que sueña, que entonces, ese mismo Unamuno que está controlando al perro, o sea, Unamuno tiene el cuello al perro y tiene el bozal del perro, sabe cuándo ponerle el bozal, cuándo quitarle el bozal. Entonces ese es el punto donde se llega. Creo que estoy repitiendo mucho la palabra punto. Es que he estado discutiendo con un pata sobre la idea del punto en matemática, por cierro paréntesis, yo no voy a hablar de eso. Y se llega a ese nivel en que tú tienes que dominar, domeñar a ese personaje. Esas son, digamos, habilidades también que se aprenden con el tiempo y con los años, ¿no? Eso te refiere a la estructura y al cómo narrarlo, lo que vas a escribir. Pero yo me refiero a este sentido ya de psico, ¿no? Del personaje. ¿Te conflictúa el personaje mentalmente? O sea, cuando salías a la calle, ¿había un momento que veías como si tuvieras los ojos de Atok? Yo empecé haciendo una investigación antes de escribir este libro. O sea, hice maratones de películas de asesinos, hice maratones para escuchar música relacionada a los psicos, a estos criminales, ¿no? Vi un montón de documentales sobre casos psiquiátricos de locos asesinos, revisé las teorías del hombroso, ¿no? Las teorías de formas craneal, ¿no? Como es que él creía que era el loco por fuera, ¿no? El asesino. Obviamente estaban fallidas sus teorías, pero me sirvieron también. Por supuesto. Entonces, todas esas teorías, también fui al frenopático, iba al Arco Herrera, ¿no? A buscar que quise entrar al pabellón de los locos furiosos, ¿no? ¿Te lo permitieron? Sí, me permitieron entrar a los pabellones. ¿Y qué imágenes sacas ahí? Bueno, tuve que bailar con unos locos en una reunión. Pusieron una música y estuvimos bailando ahí con unos locos y bueno, pues eso, yo pienso que fue bonita la danza, en la antipsiquiatría el doctor Lane siempre he creído en ese tipo, ¿no? de mecánica de que los locos se curan en sociedad, ¿no? Entonces recluirlos es como ya condenarlos a la nada, ¿no? Entonces, pero bueno, mis teorías no se pueden aplicar en una sociedad como esta. Algún día esperamos que esta sociedad pueda ser más permisible y tener algún instituto de antipsiquiatría en el Perú, ¿no? Perfecto. Bueno, ya eso es otra cuestión. Y así pues fui dándole el cuerpo, la madera a esta novela que por cierto la tengo años, ¿no? O sea, ¿qué tiempo? Ya hace muchos años atrás, 6, 7, entonces 8, lo escribí de porrazo, porque hay un amigo, mi hermano, Pepe Donaire, ¿no? Me sugirió una novela, un texto de una colección que iba a salir y bueno, siempre pasan cosas y en este país a veces no se, las casas editoriales se animan, se desaniman, bueno, se deshacen o cambian de nombre, ¿no? Sí, se perdió la idea, pero el texto quedó y yo lo guardé, bueno, con tantas cosas que guardo, ¿no? Y así a los años dije, no, pues quiero sacar este texto, ¿no? Y empecé a revisar otra vez el texto, le di una revisada y por ahí se lo pasé a unos amigos y me dijeron que estaba bien, ¿no? El texto está muy bueno, ¿por qué no lo publicas?
y así publiqué el texto, ¿no? Y así nace. Y así nace Matagente, Atom Matagente, que es en realidad un juego también, ¿no? Este juego Sí, de la... justo esto del juego, ¿no? Que sabemos que se trata sobre niños, ¿no? Sí. Este juego donde paralizas al niño con un balón, Sí. algo así. Pero, mire, este juego, el nombre tiene mucha cosa connotativa, ¿no? Que es paralizar al otro. Sí. Desde niño, o sea, ya le enseñamos al chico a paralizarlo, a detenerlo, a matarlo, entre comillas, ¿no? ¿Ahí va el título o va mucho más? Sí, en principio yo planteé la idea de juego porque también era como que tiras la pelota, ¿no? Ujú. Y la pelota va a pasar al otro compañero y el del medio es el que tiene que evitar que le caiga la pelota, ¿no? Que la pelota lo Escaparse, inmovilice, ¿no? claro. Pero este libro justamente estaba para eso, era para que inmovilice un poco al lector, ¿no? O sea, yo quería que el lector se siente y recapacite, ¿no? Perfecto. Recapacite sobre este personaje, sobre que te cuestione el lado moral, ¿no? Hay capítulos en que realmente es fuerte, incluso para mí, ¿no? Para mí mismo, los capítulos de violación, por ejemplo, o de pederastia Cuando te refieres a fuerte para ti, ¿cómo acababas? ¿Qué acababas? ¿Cómo acabas el capítulo a terminar? ¿Acabas destrozado? ¿Cómo? Claro, uno acaba y ya de deshecho, pues a veces para dormir nomás, ¿no? Pero quiero insistir en la idea esta moral porque este libro ha sido prohibido, ¿no? Yo no he hecho ni una denuncia porque me parece ya tonto estar denunciando cosas, pero este libro no se puede leer en colegios, por ejemplo. En esta época prohibir es... Claro, es absurdo, ¿no? Pero por cuestiones morales no se puede leer en colegios. Sin más, Wow. si un amigo me quiso llevar al colegio, se aprobó este libro, pero Claro. dice no, por tu libro, que tiene capítulos que son fuertes y que los profesores y las directoras no la van a permitir. Y yo digo, impiden que un libro como Matagente entre a los colegios, sin embargo no impiden que toda esa miseria humana que pasa en los periódicos, todos esos cadáveres descuartizados, destripados y toda esa sangre que embarra las pantallas Claro, de los televisores todos los días, mañana, tarde y noche, y no hacen nada, ¿no? Entonces me parece un absurdo, pues, ¿no? Risible, 10 veces risible, ¿no? Donde le dan la Más voz que a el otro. un zoofílico, ¿no? Claro, donde le dan la voz a un zoofílico, ¿no? A Kenji, donde le dan la voz a un pederasta, ¿no? Al señor Ortiz, o le dan la voz a tantos miserables, ¿no? Bueno, sí, pues eso cuya pasa. moral, pues, está cuestionada por todos, ¿no? Antes que no leas el primer párrafo o un párrafo de la novela que es impactante, es fuerte y poético al mismo tiempo. Yo siento mucho poesía al inicio del libro. Quería preguntarte esto, ¿no? Teniendo tantos monstruos en el Perú, vivenciales, con pantalla, sin pantalla, monstruos por momentos, monstruos que se han convertido en monstruos para aparecer en la pantalla, monstruos que la pantalla no los permite aparecer porque los quieren cuidar. ¿Por qué no salió antes una obra gore, ¿no? En el Perú? ¿Por qué crees tú eso? ¿De hipocresía? No, creo que también esta cuestión de las vivencias que se vivió en este país, ¿no? Sobre todo estos 80. años de violencia, por ejemplo, de los 60, ¿no? La guerrilla del Mil, Máximo Velando, Héctor Béjar, Luis La Puente Uceda, los 80, ¿no? Toda la violencia interna, todo esto, pues, como que ha tenido reprimido este género de gore, ¿no? ¿Entiendes? Claro. No vio esa manifestación libre, espontánea de este género, por justamente todas esas cosas que pasamos, ¿no? Entonces ahora que hay un poco más de libertad, bueno, se da, yo espero haber abierto una beta acá para que otros escritores insistan en este género, que a mí me gusta mucho este género, pero tampoco quiero quedarme atrapado en este género, ¿no? Tampoco quiero ser yo el representante del género gore en el Perú, ¿no? Algunos círculos de amigos del cine me han invitado y todo, pero yo no he querido ir porque yo simplemente quiero ser parte no quiero ser el representante ni nada por el estilo, ¿no? Yo, bueno, quería antes de nada hablar sobre unas peliculitas que a mí me interesa que la gente lea porque siempre me dijeron algo y yo quería referirme a esta película del fotógrafo del pánico de Michael Powell, que puso al público el primer punto de vista. Eso fue el año 31, ¿no? Que puso al público el primer punto de vista del asesino. O sea, antes se filmaba, pero no había ese punto de vista del asesino, ¿no? O sea, tú mirabas simplemente como el otro acuchillado y todo, pero esta película, el fotógrafo del pánico de Michael Powell, puso la perspectiva del hombre que acuchillaba, ¿no? Importantísima esa película. ¿Por qué lo hacía, no? Claro. Y bueno, hay las otras películas, pues la de Fritz Lang, por ejemplo, esta de Peter
Curtin, ¿no? Me gusta mucho esa película, ¿no? Que habla sobre el vampiro del Düsseldorf, ¿no? Esa es otro vampiro, otro monstruo, como tú dices, ¿no? Claro, Claro. Y todas estas películas, incluida El Amanecer de los Muertos, Los Ojos de la Montaña, Viernes del 13, Terror en la Niebla, La Casa de Cera, Piraña, Navidades Negras, Shaun y los Muertos, El Asesinato de Wurzburg, El Silencio de los Inocentes, The Killer, etcétera, etcétera, son perspectivas de monstruos circunscritos dentro de la teratología. Ahora en la teratología peruana, pues los monstruos son los políticos, ¿no? Claro. O sea, los verdaderos monstruos son los señores de saco y corbata. Pero que también, acuérdate también que este Atog es un hombre de saco y corbata, ¿no? Es un psicólogo, un psicólogo, claro, alienista y todo, ¿no? Sí. Que es un señor de saco y corbata, ¿no? Por eso es que también se refleja ahí. Sí, justo ahí, ¿no? Es parte de tu sello de tus obras, ¿no? Así como El Secreto de Estado, que netamente, y la portada mismo lo dice, es un cerdo, ¿no? Con franja. El tiempo nos corre, siempre corre. Sí. Era un hecho, yo sabía que la entrevista no iba a durar, y pareciera que iba a durar 5 minutos, más sí me ha parecido a mí, porque ha corrido. Y voy a hacer las preguntas finales, pues, ¿no? Para no hay problema. Y ver si por ahí, bueno, lees una parte del libro, sí, antes de irnos, para que la gente te escuche. ¿Qué ama, odia o repudia más Rodolfo Ibarra dentro de este background que rodea a la vida, ¿no? Yo creo que la violencia, ¿no? La violencia ya estamos hartos de violencia, ¿no? Creo que ya es el momento de que pare esto. Me hablo de la violencia, pues, obviamente dirigida, ¿no? Claro, la violencia estatal, ¿no? El terrorismo de Estado, ¿no? El hambre, la miseria, la desocupación, la violencia contra los niños, la violencia contra la mujer, ¿no? Y las enfermedades en sí también, ¿no? Que son el reflejo de una sociedad que no se preocupa por eso. Entonces, yo creo que eso me tiene harto, ¿no? Como a muchos, creo yo, como a muchos, ¿no? Yo creo que eso ya debe cambiarse. Si el país está creciendo, tiene que reflejarse en eso, ¿no? Tiene que reflejarse en qué, en menos hambre, menos miseria, mejores viviendas, mejor educación, más libros, ¿no? Y que no nos cueste, pues. ¿No es hora de hacer una marcha por la cultura ya? Menos. ¿No es hora de hacer una marcha por la cultura ya? De dejarnos de... No sé, yo creo que si hacemos una marcha por la cultura ya incluye todo esto, lo que tú has dicho, ¿no? Sí, bueno, hacer marcha por cultura, pero por cultura, ¿no? Pedir cultura en todo, en cada sector, ¿no? Sí, yo vengo también diciendo hace años, ¿no? Que la cultura es lo principal, que nada va a cambiar si no cambia la cultura, si no cambia el punto de vista y la forma de pensar, ¿no? Ese es ahí. Y el aceptar todavía lo que supuestamente el Estado dice que debemos aceptar, ¿no? Sí, pues, ¿no? Ese es digamos, la lucha, ¿no? Que nos viene para los próximos años y que estamos ya haciéndolo desde hace atrás, ¿no? Yo vengo ya desde adolescente en las luchas, he estado en las calles luchando contra todas las tiranías y pidiendo, pues, más educación, ¿no? Más universidades, ¿no? Pero nada, pues nos seguimos ahí, ¿no? Seguimos estando universidades, ¿no? Claro. No institutos hechos no estoy hablando de esta fábrica de universidades, no estoy hablando de estas mafias, ¿no? Que venden los cartones, no, sí, no estamos hablando de que si exista una democracia real, ¿no? Es ahí donde se traduce todo, ¿no? Una democracia real. ¿Qué género literario te ha llenado más como escritor? Y si ese mismo género te ha llenado como lector. Yo descreo de los géneros, o sea, no creo que exista algo exactamente o únicamente que sea poesía o únicamente que sea cuento, novela. No, creo que es un conjunto. Yo escribo y al final lo que digo les pasa a unos amigos y me dicen, no, este es poesía, este es cuento. O sea, yo ese trabajo le dejo al editor, a otra persona, ¿no? Y a veces él se pidió que le pongan adelante, ¿no? Un novel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá en este libro, que le pongan, porque ya eso ya, pues, no me corresponde, ¿no? Pienso que el principal género es la escritura, ¿no? La escritura es simplemente un género. La escritura es un buen título. ¿Qué ¿Has sido feliz con la literatura, Rodolfo, o no? Sigo siendo feliz, ¿no? Tengo años en esto, ya pasé prácticamente, son más de 30 años escribiendo, y creo que sí soy feliz todos los días, ¿no? Todos los días tengo que escribir, es parte de mi mecánica, mi cuestión biológica. Mi maestra vida, no sé si es... ¿Tu gran profesor, tu gran enseñante, el que te enseña más, las letras te enseñan? Sí, las letras, los libros, ¿no? Los libros, yo soy un amante de los libros, ¿no? Llegué a tener una biblioteca casi 30.000 libros, entre unos libros que heredé, ¿no? Y otros libros que fui comprando cuando vivía, pues, cerca de la Avenida Grau, y todos los días mi rutina era caminar las 8 o 10 cuadras de la Avenida Grau comprando libros, ¿no? Hasta que lo desalojaron y los mandaron a Amazonas, ¿no? Esa es mi feria de libros, era todos los días. Todos los días era mi feria de libros. Yo no esperaba que haya unos 15 días al año, ¿no? Yo todos los días iba y compraba libros y cambiaba libros, ¿no? Tenía tratos con ciertos libreros
Perfecto. O sea, leía 4 o 5 libros y les cambiaba por 2 nuevos, ¿no? Así aprendí a leer. Y bueno, la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de la Victoria, a las bibliotecas de colegio, como con la Biblioteca de Guadalupe, a la Biblioteca del Museo de Arte, o sea, todas las bibliotecas de las cuales tengo carnet, por cierto. Tengo aproximadamente 23 carnet de 23 bibliotecas a las cuales yo he ido alguna vez a sacar información y sigo yendo, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Ojalá que eso siga siendo un ejemplo para que los niños, los jóvenes sigan creando, ¿no? Y el escritor sigue aprendiendo, ¿no? Sí, siempre. Todo siempre, pues, ¿no? Rodolfo, con humildad. Ha sido muy agradable para mí tenerte acá. Esperemos que vengas acá en otra oportunidad para terminar de hablar de tu obra, porque tu obra es extensa, de hablar de tu novela. De cada novela se puede hablar un programa entero. Sí, cómo porque no. propones en la temática, en las ideas, muchas cosas polémicas a veces. También, según mi punto de vista. Tiene que ser, ¿no? Todo, por supuesto que sí. Léenos algo de Matagente y muchas gracias por venir a La Piedra Cansada. Como debes saber, nombre por la obra de Vallejo, pues, ¿no? Sí, pero claro, no, pero no vencida la frase. Estamos con Rodolfo Ibarra, va a leernos. Muchas gracias, Rodolfo, por venir. Léenos un poco de Matagente. Bueno, gracias a ustedes, gracias a La Piedra Cansada, a la Federación de Periodistas del Perú. Yo he estudiado, he ejercido periodismo en épocas fuertes, dirigí un programa radial también hace muchos años y sé lo que cuesta luchar por eso. Y gracias por eso, y bueno, les leeré un texto. El texto 0 de Matagente, que dice así: un texto sobre asesinatos debería empezar con una pistola o con una granada de mano, ¿no? El lapicero debería ser el arma homicida y el papel el cuerpo del delito. Ninguna prerrogativa debería darse entre la orden de matar y el acatamiento de ser muerto. No obstante, en los intersticios de la imaginación, en ese orden de cosas que ni sucedieron ni sucederán, cualquier cosa impredecible puede pasar, y sólo puede tener la importancia de una metáfora o una construcción perifrástica, palabrería de bufón, retórica del que poco puede explicar de algo que no conoce a profundidad. Otro asunto es la realidad concreta, el abismo de la vida sobre la cima y la intronización de la muerte. Ahí es donde cualquier plumífero resbala y cae de espaldas en la pompa de jabón que le exigen los condenados al castigo, o mejor, en el charco de sangre dejado por algún personaje a quien se le acaba de cortar el cuello. Gracias, fue Rodolfo Ibarra en La Piedra Cansada, cumpliéndome. Muchas gracias.